Saludos, grupo de economía. Quiero hacerles una corta presentación de un tema de refuerzo sobre macroeconomía. ¿Por qué vamos a reforzar algunos conceptos de macroeconomía? Porque son fundamentales para una presentación de política fiscal y política monetaria que quiero subirles al aula virtual. Bueno, la parte que quiero enfatizar o la parte que quiero reforzar hace referencia al Producto Interno Bruto. Este Producto Interno Bruto no lo vamos a definir, simple y llanamente quiero que lo miremos cómo se calcula desde el punto de vista del flujo circular del ingreso. Me interesa desde el flujo circular del ingreso porque calculado por ese método nos permite discutir unas variables fundamentales para la política monetaria y la política fiscal de cualquier país. Para hacer este esquema del flujo circular del ingreso, entonces vamos a mirar diferentes actores. El primer actor que queremos resaltar es el básico. El actor básico se llaman las familias. Las familias es el actor principal de una economía porque las familias están constituidas por individuos, por personas. Estos individuos y estas personas son las beneficiadas de los bienes y servicios que se producen en una economía. Si la economía utiliza bienes y servicios escasos para producir bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades, pues esas necesidades son precisamente para los individuos o las familias de la sociedad. Bueno, pero las familias necesitan de las empresas para que las empresas le produzcan la satisfacción de sus necesidades. Entonces estas empresas son el segundo actor que vamos a tener en cuenta en este flujo circular. Las familias de esta manera le entregarán a las empresas los factores productivos para que las empresas a su vez produzcan los bienes y servicios que se necesitan en la sociedad. Los factores productivos ya los acabamos de ver en capítulos anteriores. Estos factores productivos son tierra, trabajo y capital. Estos factores productivos, las familias son las dueñas, entonces ellas son las que reciben las remuneraciones posteriores. Los bienes y servicios son producidos por las empresas y van para el beneficio de las familias. Bueno, a partir de acá, estos son los flujos, lo que llamamos nosotros los flujos reales de una economía. Vamos a mirar los flujos monetarios. Entonces, cuando las familias entregan tierra, trabajo y capital, las empresas les entregan a las familias las remuneraciones de cada una de estas. En tierra serían las rentas, en trabajo serían los salarios y capital, beneficios y utilidades. Entonces el ingreso nacional o el ingreso de un país está constituido por las remuneraciones salariales, de beneficios, utilidades y de rentas. Bueno, las familias cogen ese ingreso nacional y a su vez hacen las compras de esos bienes y servicios. Esos bienes y servicios, esas compras las llamamos nosotros consumo. Entonces el Producto Interno Bruto de un país estará integrado por el ingreso de las familias, que a su vez las familias se lo gastan en bienes y servicios que lo llamamos consumo. Este es el primer esquema básico de una economía, un esquema muy básico donde no necesitamos sino dos actores, familias y empresas. Pero sabemos que las familias y las empresas son conceptos muy básicos, que la sociedad está constituida por otra cantidad de actores que cumplen un rol. Otro actor importantísimo en una economía es el actor de la acumulación, o lo que nosotros llamamos o conocemos como el sistema financiero. El sistema financiero tiene un rol de coger los excedentes de consumo que tienen las familias y esos excedentes son conocidos como los ahorros. La familia no solamente se consumen todo en bienes y servicios, sino que guardan unos dineros para el ahorro. Y estos ahorros la familia se lo entregan al sector de acumulación para que el sector de acumulación se lo lleve a las empresas a manera de inversión. ¿Por qué hacen esto las familias? Pues hombre, porque esa acumulación le va a permitir en el futuro pasar épocas difíciles y a la sociedad la va a servir porque lo va a llevar a las empresas a manera de inversión para que estas empresas aumenten los consumos futuros de toda la sociedad y para el crecimiento mismo de la sociedad. Entonces, ese actor satisface las necesidades de todo el sistema en su conjunto.
Bueno, pero si tenemos ya ese actor que es el de la acumulación, podríamos decir entonces que ese ingreso nacional estaría constituido por consumo más la inversión que se hace en una sociedad. Sabemos pues que esa inversión es igual a los ahorros que hacen las familias. Bueno, hay otro actor que es muy importante para la sociedad. Ya sabemos que la sociedad está constituida en este momento por tres actores. Hay un cuarto actor que ustedes ya deben estar pensando en él. Ese cuarto actor es el gobierno. Toda sociedad necesita de un gobierno. ¿Por qué? Porque la manera en que la sociedad arregla sus conflictos es a través de un ente neutral, que sería en este caso el Estado o el gobierno. O hay ciertas cosas que los sectores privados no pueden producir, ciertos bienes y servicios que el sector productivo privado no puede cumplir. Y en ese sentido necesita de un ente más grande, de un ente que se encargue de satisfacerle a la sociedad de bienes y servicios. Y esos bienes y servicios los conocemos como bienes y servicios públicos. Entonces, por eso la existencia de ese actor que se llama gobierno. Bueno, el gobierno recibe flujos monetarios también, recibe flujos de ingresos. Las familias ceden parte de su consumo o de sus ingresos para entregárselos al gobierno. Entonces, le entregan al gobierno eso, parte de sus ingresos, y ese entrega de parte de los ingresos es lo que nosotros conocemos como impuestos. Entonces ya tenemos un Producto Interno Bruto que está constituido por el consumo, por las inversiones de las familias, y restando impuestos porque le estamos quitando parte de los ingresos del sector privado, se los estamos entregando al gobierno, y por eso entran al Producto Interno Bruto restando, aparecen con signo negativo. Y el gobierno a su vez recoge estos recursos, y estos recursos se los gasta en bienes públicos o en administrar justicia y otorgar policía y justicia, que es lo que muchas veces la sociedad necesita para tener un orden social. Entonces el gobierno le entrega a las empresas flujo monetario para recibir a cambio bienes y servicios que van a ser de carácter público. Ese consumo del gobierno nosotros lo conocemos como gasto público. El gasto público se va al Producto Interno Bruto sumando, o sea, se recogen en impuestos dineros que después se los gasta en las mismas empresas de la sociedad como gasto público. Ahí tenemos un esquema básico de una economía con cuatro actores. Nos falta un último actor para que esta economía funcione bien. Este quinto actor son el resto de economías a nivel mundial. Nosotros no vivimos aislados y necesitamos de los demás países para intercambiar bienes y servicios que van a ayudar al sector productivo del país. Entonces este actor lo conocemos como el sector externo. El sector externo se relaciona con nuestro país de diferentes maneras. La primera es que nuestras empresas le envían al sector externo mercancías en bienes y servicios, y estas empresas reciben un flujo monetario que lo conocemos con el nombre de exportaciones. Este flujo monetario, entonces, entregamos bienes y servicios en el sector externo y nos entregan dineros que van a sumarle al Producto Interno Bruto vía exportaciones. A su vez, las empresas compran bienes y servicios en el exterior para las empresas, para que la utilicen como materia prima, o para que estas empresas vayan y las vendan al sector de las familias como importaciones. Entonces, ese flujo monetario es un flujo monetario que sale del país y entra como mercancías. Y esto lo conocemos como importaciones. Pero las importaciones, como son un flujo monetario que sale del país, va a restar en el Producto Interno Bruto del país. Entonces ya tenemos un Producto Interno Bruto constituido por consumos, por inversiones, restamos a ese ingreso nacional, le restamos lo que le tributamos al Estado, pero lo que el Estado se gasta se va a ir en consumos del gobierno o gasto público también conocido. Y a su vez el sector externo nos va a entregar dineros que van a construir el Producto Interno Bruto del país. Esos dineros los conocemos como exportaciones, y a su vez nuestro país va a comprarle a otros países bienes y servicios, y lo conocemos en el flujo monetario como importaciones. Ahí tenemos construido entonces el ingreso nacional por cada una de sus variables constitutivas. Otra manera de organizar este Producto Interno Bruto que hemos
hecho acá en este flujo circular del ingreso es de esta manera, juntando convenientemente los gastos públicos con los ingresos públicos, o sea, con los impuestos, para poder hablar en economía de déficit público, para poder hablar de superávit públicos o de equilibrios fiscales. Igual, con el sector externo tenemos una relación que genera balanzas cambiarias positivas o superávit en balanza cambiaria o superávit en cuenta corriente, si vamos a hablar específicamente de bienes y servicios, genera déficit en cuenta corriente o déficit en balanza pública. Entonces lo juntamos en este paréntesis como una manera especial para que sepamos entonces que el Producto Interno Bruto de un país está integrado por toda y cada una de estas variables. Nosotros podríamos mencionar otros flujos que están constitutivos del Producto Interno Bruto, pero son desagregaciones de estas variables principales. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, que el gobierno, si tiene algunos excedentes, se irían en ahorro. Eso sería ahorro del gobierno. Entonces el ahorro de un país o la inversión de un país estaría constituida por los ahorros de las familias, por los ahorros del gobierno. Pero las empresas también hay veces tienen excedentes. Entonces las empresas cuando le entregan al sector de acumulación estos excedentes son ahorros de las empresas. Entonces el ahorro de un país o la inversión de un país estaría constituida por adicionalmente los ahorros de estas empresas. Y el sector externo muchas veces también tiene excedentes de ahorro que van a parar al sector de acumulación interno del país y esto lo conocemos como ahorros del exterior. Estos ahorros del exterior los he colocado con una flecha en doble sentido, porque muchas veces el sector de acumulación nuestro ahorra en el exterior, entonces la flecha podría irse hacia el sector externo, o el sector externo ahorra en nuestro país y tendría entonces la flecha en ese sentido. Entonces tenemos un ahorro externo que también va a sumar a la inversión interna del país. Este simple y llanamente es como haciendo el esquema de flujos un poco más real a la realidad nacional. Igual, las empresas muchas veces tienen empleados en el exterior y estos empleados en el exterior hay que pagarles. O algunos propietarios de empresas están en el exterior y hay que enviarles sus utilidades o sus beneficios al sector externo. Estos son flujos que van a restarle al Producto Interno Bruto y estos flujos los conocemos como remuneración de los factores. Entonces, sencillamente, el sector externo no solamente estaría constituido por exportaciones e importaciones que restan, sino por la resta de las remuneraciones factoriales o de lo que hay que pagarle a los agentes o a las familias que están en el exterior como remuneración de su trabajo, de su capital. Entonces serían remuneraciones factoriales que restarían. Igual también en el sector externo hay empresas que tienen que repartir utilidades con nacionales o los trabajadores que están en el sector externo envían sus giros a las familias aquí en el país y ese envío de divisas serían entonces lo que conocemos como las transferencias. El país entonces, los nacionales que están en el exterior envían vía transferencias recursos al país y el sector externo entonces tendríamos una suma de transferencias para acabar de completar de una manera más real el flujo circular del ingreso de un país. Resumiendo, diríamos entonces que nuestro Producto Interno Bruto del país está constituido por los ingresos. Esos ingresos son los consumos internos, por la inversión, por los gastos que hace el gobierno, por los ingresos que le damos al Estado, parte de nuestros ingresos los restamos y se los damos al Estado, por las exportaciones, por las ventas al exterior y por las compras que hacemos en el sector externo con importaciones. Ese es el resumen de nuestro Producto Interno Bruto. Ahora, miremos variable por variable. Miremos que si por ejemplo vemos la variable consumo, nosotros podemos influenciar sobre esa variable consumo de diferentes maneras. ¿De qué maneras podemos influenciar sobre ese consumo? Lo podemos influenciar con las tasas de interés. Cuando las tasas de interés son bajas, pues entonces las familias consumen más bienes y servicios y lo consumen a través de créditos y el crédito
es gracias a que las tasas de interés están bajas. Entonces esa variable consumo, las tasas de interés pueden influir sobre ellas. El gobierno puede tener políticas de consumo. Entonces, por ejemplo, si queremos favorecer el consumo de leche o de carne de cerdo, se sacan publicidades y propagandas para que la gente haga más consumos, haga mayores consumos. O el gobierno puede dar descuentos especiales si la gente hace determinados consumos. Entonces hay políticas de consumo que afectan esa variable consumo. Igual, cuando el Estado está utilizando políticas de empleo, esa variable consumo se fortalece. Entonces, políticas de empleo, por ejemplo, como construir obras civiles, como favorecer políticas del SENA, como dar descuentos para empresas cuando emplean a la gente. Ese tipo de políticas ayudan a que el consumo de un país aumente. Y si aumenta el consumo, pues está aumentando el ingreso nacional o el Producto Interno Bruto. Igual, las políticas de precios. Cuando un país tiene políticas de precios, pueden afectar el consumo, positivo o negativamente, dependiendo de esa política de precios. Igual, cuando vemos la variable inversión, vemos que esta variable inversión tiene diferentes formas de ser afectado o de influir sobre ella. Igual que en el consumo, las tasas de interés. Las tasas de interés pueden hacer de que la inversión aumente o disminuye. Cuando bajan las tasas de interés, la inversión en el país aumenta, la gente busca recursos de capital y hace políticas de ampliación. También hay otro tipo de políticas, como las políticas de producción de un país. Un país puede, a través de sus políticas de producción, aumentar la inversión. Los incentivos que se hacen para que se invierta. Entonces, si usted, por ejemplo, hace ciertas inversiones, le dan unos incentivos y eso hace que la inversión aumente. Las políticas de precios también pueden afectar positiva o negativamente la inversión. Y una que es muy, muy importante, y son todas las políticas de crédito que se establecen en un país a través de mercado o a través de incentivos del sector público hacia el sector privado por medio de crédito. Entonces, las políticas de crédito de un país son supremamente importantes y afectan la inversión. Si la inversión aumenta, pues aumenta el Producto Interno Bruto de un país, aumentan los ingresos de la nación. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del gasto público, vemos que el gasto público tiene una influencia muy fuerte sobre el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque el gasto público tiene que ver con políticas de Estado conocidas más como finanzas públicas o políticas de gobierno o políticas públicas de distribución del ingreso. Al igual que el gasto público, los impuestos tienen las mismas influencias. Nosotros podemos influir sobre los impuestos a través de las finanzas públicas, de las políticas de gobierno, de las políticas públicas o las políticas de distribución que hayan en el país. Entonces, si el país, por ejemplo, aumenta el gasto público y no tanto los impuestos, pues el Producto Interno Bruto aumentará. En cambio, si nosotros aumentamos los impuestos y controlamos el gasto público, pues el Producto Interno Bruto del país disminuirá porque la variable impuestos está restando. Entonces, nosotros a través del gobierno podemos tener políticas de promoción al crecimiento de la economía o políticas que desestimulan el crecimiento económico. Igual con el sector externo. En el sector externo están involucradas diferentes variables que estimulan las exportaciones o estimulan las importaciones. Las variables son, por ejemplo, las tasas de interés. Las mismas tasas de interés pueden ayudar a que el país aumente sus exportaciones. Los aranceles, o sea, las políticas de impuestos que tenga el país para exportar o para importar, pueden ayudar a aumentar o influir sobre esa variable de exportaciones. La tasa de cambio, si la tasa de cambio es alta o baja, puede ayudar o contribuir a que sean mayores o menores las exportaciones. Y las políticas del Estado en política exterior. Entonces los TLC o todos los acuerdos que el gobierno tenga van a favorecer las exportaciones y las importaciones. Entonces ya vimos el Producto Interno Bruto de un país tiene una cantidad de variables donde dependiendo de los estímulos que se hagan pueden hacer o pueden influir sobre el crecimiento económico de un país. Entonces vemos ahí la relación a través de estas variables del Producto Interno Bruto visto por el flujo circular del ingreso, cómo podemos influir positiva o negativamente sobre ellas. Hablemos un poco más de este Producto Interno Bruto, ¿cierto? Entonces veíamos que en macroeconomía
nosotros teníamos el Estado como un ente o como un actor muy importante y de fuerte influencia sobre la economía, como lo acabamos de ver, pues. Entonces el Estado puede influir a través de políticas monetarias, que vamos a ver más adelante qué son las políticas monetarias, pueden a través de la política monetaria influir sobre el crecimiento económico. O utilizando política fiscal también puede influir sobre ese crecimiento económico. O otros factores diferentes a la política monetaria y la política fiscal, otras fuerzas. Por ejemplo, los incentivos al consumo. Los incentivos al consumo son otro tipo de fuerzas que también ayudan también al crecimiento económico. Y otro tipo de políticas, como la de precios o como la de inversiones o como políticas de crecimiento económico. Todas ellas apuntan esas otras fuerzas a promover el crecimiento económico. Específicamente la política monetaria, la política fiscal y otras fuerzas ayudan específicamente sobre una variable que conocemos como demanda agregada. Vamos a definir qué es la demanda agregada, lo vamos a leer específicamente qué significa. La demanda agregada representa la cantidad de bienes y servicios que los habitantes, las empresas, las entidades públicas y el resto del mundo desean y pueden consumir del país para un nivel determinado de precio. Entonces, la demanda agregada simplemente es todos aquellos consumos que quieren hacer todos los demás agentes de una sociedad, todos los demás actores de la sociedad que hemos enumerado. Si lo queremos mirar matemáticamente, estaría definida de la siguiente manera. La demanda agregada de un país es igual al consumo más a la inversión más el gasto público más las exportaciones de un país, ¿cierto? Entonces ahí vemos, me faltó incluir ahí restando los impuestos, me faltó restarlos, ustedes lo tienen en cuenta aquí con lo que les acabo de decir. Vemos que es igual al Producto Interno Bruto, solamente que ahí no estamos incluyendo las importaciones que restan no los metemos dentro de la parte de la demanda agregada. Bueno, las exportaciones son demanda externa y hay una demanda interna. La demanda interna serían las demás, el gasto del gobierno, las inversiones y el consumo. Y la demanda externa pues serían las exportaciones. Bueno, el Estado también puede influir sobre sobre los niveles de precios y costos del sector productivo de un país, como lo habíamos visto antes. El Estado también puede influir sobre el crecimiento potencial. El crecimiento potencial son las políticas que se toman ya para mejorar en los niveles productivos hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, cuando tomamos políticas de minero energéticos como lo tiene el gobierno nacional en este momento, está tomando políticas de Estado para el crecimiento potencial hacia el futuro. Observen que el nivel de precios y costos, la producción potencial y todos los estímulos al capital, al trabajo, a la tecnología van enfocados directamente a apoyar la oferta agregada. Entonces ya vemos todos qué es la oferta agregada. Vamos a leer específicamente qué es la oferta agregada. La oferta agregada es el valor total de los bienes y servicios que estarían dispuestos a producir las empresas en un precio de tiempo dado. Observen que entonces la oferta agregada está directamente relacionada con el sector productivo de un país. Específicamente en la fórmula estaría definido como la oferta agregada igual al Producto Interno Bruto de un país, pero le sumamos las importaciones, porque acuérdese que las importaciones de un país, cuando traemos importaciones, esas van a sumar a lo que se le ofrecen en los mercados. Entonces, la oferta agregada es PIB más importaciones. Acuerden que el PIB de un país está constituido con importaciones que restan. Aquí le sumamos las importaciones y de ahí podemos concluir que la oferta agregada de un país es igual al Producto Interno Bruto, pues sumándole las importaciones, por lo que la oferta agregada nos da mayor. Igual que la demanda agregada, observen que en la demanda agregada no le restamos las importaciones. Entonces esa demanda agregada nos da que es más grande que el Producto Interno Bruto. Entonces ya tenemos una oferta y una demanda agregada. Como ustedes pueden ver, esa demanda agregada y esa oferta agregada son en términos de valor iguales. Es lo que nosotros llamamos el equilibrio de mercado. El encuentro entre la oferta y la demanda nos da ese punto de equilibrio. Entonces la demanda agregada de un país, que es simple y llanamente el PIB,
sin tener en cuenta las importaciones, o la oferta agregada, que es el Producto Interno Bruto, o sea, los bienes y servicios de una economía, incluyendo las importaciones, nos dan iguales. Esa, ese igual es lo que nosotros decimos los equilibrios de mercado. Bueno, quiero resaltar algo antes de finalizar. Quiero resaltar entonces que las políticas monetarias y las políticas fiscal actúan directamente sobre el tema de demanda agregada de un país. La política monetaria y la política fiscal corresponden a la demanda agregada. Entonces, de ahí que nosotros decíamos que para muchos economistas la demanda crea su propia oferta, porque toda política que vaya en crecimiento de la demanda traerá, por aquello de que del equilibrio entre la oferta y la demanda, traerá que mayores crecimientos de la demanda trae a su vez mayores crecimientos en la oferta. Bueno, entonces ya vimos que a manera de resumen, cuando estudiamos nosotros macroeconomía, lo que estamos estudiando son el tema de la producción, o sea, el Producto Interno Bruto. Estamos mirando el tema del empleo, porque todos los factores productivos tienen a su vez un empleo, y tiene que ver con el nivel de los precios, para los niveles de los precios que estamos nosotros negociando en el mercado de la demanda y la oferta agregada. Y el sector externo, que lo hemos mencionado acá. De la macroeconomía se encarga de estudiar la producción, el empleo, los precios y los temas que estén relacionados con el comercio exterior. Bueno, con esta corta explicación espero les haya quedado claro el tema de la oferta y la demanda agregada, el tema del Producto Interno Bruto, dónde se ubica la política monetaria, dónde se ubica la política fiscal y cómo el Estado es un actor importante en el crecimiento económico de un país. Hasta la próxima.